¿Empezamos, os parece? Dale, caña. Venga, pues... Y Antonio lleva el guión todo ahí preparado, ¿eh? En primer lugar, es una sesión que hemos preparado durante muchos meses. Muchas horas. Muchas horas. Y la idea principal es ¿De qué íbamos a hablar? Copilot. Todo Copilot. Cada vez que hay Copilot, chupito, ¿eh? Va a ser así todo el rato, o sea, me vais a joder. De eso se trata. Vale. Bueno, habéis visto esta mañana a Alberto Granados hablando un poco, pues ha empezado con Gutenberg, ¿no? Hablando de la prensa y el impacto que generó en ese momento a nivel histórico. Y lo que venimos a contar aquí es, lo primero, pasar un buen rato. Es una hora complicada para captar vuestra atención, así que vamos a intentar que sea amena la sesión, que sea interesante. Y vamos a intentar ir tratando diferentes tópicos que yo creo que todos en los pasillos hablamos, pero que muchas veces pues, nos es complicado aterrizarlos en nuestro día a día. Se me ocurrió la idea de esta charla invitando a 4 amigos que bueno, pues llevamos muchos años dentro del mundo de la tecnología. Son perfiles, o creo que he intentado elegir diferentes perfiles de diferentes tecnologías con diferentes responsabilidades. Nos está llamando viejos, lo sabéis, ¿no? Sí, lo he leído así. Yo me he afeitado hoy. Entonces, busquemos en estos 45 minutos, esta horita, lo que podamos dedicar, tratar diferentes temas de interés y que, bueno, en la medida que podamos, vamos participando en base a nuestra experiencia, ¿no? Antes de nada, las fotos no tienen nada de IA. Agradecer a todos los patrocinadores. Todo el mundo está hablando de esto y es tremendo, ¿no? La acogida que está teniendo a nivel, yo creo que macro, de todo el canal. Faltan pocos partners por participar y eso es una señal súper positiva. Se habla de 1.200 registrados, hoy han asistido 400 personas un viernes, día de trabajo, 5 de la tarde y estamos aquí reunidos. Así que muchísimas gracias a todos los patrocinadores y también mención especial a la gente que está aquí dedicada como organizador, que llevan una currada de locos, que algunos están sin dormir y esto no podría ser posible sin su participación. Sin enrollarme mucho, nos vamos presentando. Mi nombre es Antonio Gilabert, soy el CEO de Axazure. Mi perfil profesional ha sido siempre vinculado al mundo RP, mundo bastante aburrido para vosotros. Nadie es perfecto. Quizás vinculado más al área financiera. 12 años pues, en este sector de RP, 15 desde los orígenes. Con Axazure llevamos 8 años y medio. Y bueno, pues hace como 12 años también monté el Rincón Dynamics, también en línea de poder compartir conocimiento de una solución que nadie conocía en aquel momento, que era Dynamics AX. También os gusta. Mucho. Tengo el honor, porque para mí es un honor, y aparte de las bromas que nos caemos muy bien, respeto absoluto profesional por cada uno de estos perfiles y si os parece una breve intro para que os posicionen, os conozcan. Pues Marco Amuedo, soy el CTO de Microsoft para KPMG a nivel mundial y llevo 20 años peleándome con Microsoft y tecnologías de Microsoft. Yo vengo de la parte bonita de Dynamics, no de la fea, de la parte de Customer Engagement y Power Platform y todas estas cosas. Pero como decía uno, yo hice mi vida y mi carrera con Microsoft y el otro, y si te vienes eso, digo, no, yo ya a estas alturas ya. No cambio. No, ¿para qué? ¿Para qué? Que lo haga Copilot. Bueno, pues Miguel Llorca, para los que no me conocéis, también llevo toda mi carrera profesional trabajando con tecnologías Microsoft y actualmente, bueno, pues estoy trabajando como CEO global de Grupo Torrent, que es una empresa del sector industrial. Y bueno, encantadísimo de compartir este ratito con vosotros. En mi trabajo actual como CEO, pues básicamente dedico mi tiempo a estar de reunión en reunión y a llevar y traer café de un sitio para otro y eso es todo lo más avanzado que hago en mi rol actual. Con esa última frase me lo he puesto complicado, ¿ahora qué digo? Supera eso. Como veis, perfiles altos, ejecutivos. Correcto. Y montar bolsas para el evento. Pasen.
Bueno, yo soy Alberto Díaz, soy el director de tecnología e innovación de Encamina, una consultora que trabaja en el mundo Microsoft y supongo que si no la conocéis, pues invitados. Eh, Llevo ya más de 15 años ya en esto de la tecnología, casi todo en el mundo Microsoft y seguro que habéis oído una palabra que se llama SharePoint, que en este mundo no se oye mucho porque ahora OneDrive, ves. Empecé con SharePoint hace mucho tiempo y bueno, he ido evolucionando y ahora pues hago más de inteligencia artificial que otra cosa por culpa de ChatGPT. Pero espero que sea circunstancial y un día vuelva a SharePoint o a otra cosa que sea más tranquila, que cambie durante poco tiempo, que no sea tan estresante. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar hablando de la realidad actual, ¿no? Esta mañana nos contaba Alberto las diferentes novedades, ¿no? Las diferentes capacidades que la IA está consiguiendo en la actualidad. La realidad muchas veces supera la ficción y en otras genera unas expectativas que nuestros clientes, por lo menos lo que a mí me toca es, ven estas demos tan espectaculares, ven un cuadro de mando con LLM, ven preguntas que de manera inmediata interacciona y te devuelve información estratégica y la realidad es que te sientas con el cliente y le dices, espera que todavía esto no está liberado, que todavía seguimos estamos en programas tempranos, estamos trabajando en otro tenant en Estados Unidos para intentar darte esta capacidad, pero la realidad es bien distinta, ¿no? Si nos remontamos a los orígenes de la guerra de Ucrania, resulta que el comienzo de la guerra de Ucrania, lo primero que te sueltan es que Ucrania ha pegado un zambombazo tremendo a Rusia porque se han cargado a 12 generales a través de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Ostras, esto te pone en una situación que dices, wow, el nivel de computación que tiene ya la IA es tremenda para que ya haya llegado a participar en una guerra, ¿no? Si nos miramos el ombligo, intentamos esto extrapolarlo a nuestro día a día, en nuestros modelos de negocio, ¿no? De consultoras, de clientes finales, la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿qué hay de realidad actual en el corto plazo? No quiero que hablemos de momento en el 2025, en el 2026, 2024, que se pueda proponer, que sea tangible, que esté funcionando y que digamos, oye, ya hay casos de uso que verdaderamente hay que tenerlos como casos tangibles, ¿no? Si quieres... Sí, a ver, a mí lo que más me llama la atención de todo el tema de ChatGPT y todo lo que ha hecho es pasar la realidad, la inteligencia artificial de la mente de data scientist al mundo en general. Pero la inteligencia artificial llevamos muchos años usándola, particularmente los últimos 10 años, desde el 2010, que capacidad de computación para muchos de los algoritmos. Yo me acuerdo, joder, pues, no voy a decir cuándo porque si no ya me vuelves a llamar viejo, pero yo me acuerdo de la facultad estudiando redes de neuronas y hacías una chorrada para identificar una movida y tardabas 12 horas en entrenarlas. Cualquier teléfono de los que tenéis hoy en día está usando eso para identificar si está sacando una foto de un gato o de un plato de comida y son redes mucho más potentes y sistemas. En el mundo de los negocios, ayer mismo estamos hablando con Nestlé, KitKat. KitKat tiene, en algunos países tiene unos pequeñitos de miles de sabores y los puedes hacer, se llama Chocolatery o algo así. Ellos aplican toda inteligencia artificial para predecir el sabor, lo que va a funcionar, lo que no, y eso funciona. Eso se usa ahí, se usa mogollón de empresas que todos los días estáis usando tal. Ahora, de eso al rollo de inteligencia artificial general y de la gente de HAL 9000 o de Terminator, de Skynet, aún queda, pero sí que esto es imparable, o sea, es imparable y para mí el problema es lo que dices tú, que los clientes llegan, yo quiero eso, y digo, ya, pero para llegar ahí hay que tener una base, tienes que tener datos, tienes que saber muy bien lo que quieres hacer y sobre todo temas de seguridad, de ética y tal, que la gente no se da cuenta que tú estás viendo el resultado final, pero detrás de eso hay mucha cosa, mucho trabajo. Sí, no, yo comparto por completo la reflexión de Marco. Al final parece que los CEOs en general, ¿no?, de las compañías se han vuelto locos o han cambiado de camello o lo que sea y te ves envuelto en conversaciones que es para
para matarse de la risa, ¿no? Porque te proponen unas cosas, bueno, pues eso que muy lejanas a lo que hoy por hoy puede conseguirse o mejor dicho, puede, incluso te diría que pagarse, ¿no? Y detrás pues, de cualquier proyecto de estos, pues hay no solo el resultado, como bien ha dicho él, sino toda una estrategia, ¿no? Y efectivamente yo en mi caso particular, dentro de mi compañía, nosotros venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace ya también bastante tiempo. Pero en este caso, bueno, pues con modelos más tradicionales, por ejemplo, temas de visión artificial, donde pues tenemos controles de calidad al final de las líneas de producción o para medir datos estadísticos, ¿no? o tendencias en función de los datos de la planta de producción, ¿no? Y bueno, no sé. Para mí hay un cambio, estoy con vosotros, que todavía queda muchísimo potencial, pero hay un cambio que no teníamos antes. Y es que por primera vez los algoritmos entienden el lenguaje natural. Entienden a las personas. Y eso es muy diferencial. Y lo han hecho en muy poco tiempo. Y han democratizado la inteligencia artificial en muy poco tiempo. Que lo que provoca es que nos llegan muchas ideas que no tienen sentido. O muchas ideas que nos llegan, por ejemplo, y se resuelven con inteligencia artificial tradicional. Porque es una predicción de ventas de toda la vida. ¿Vale? Pero con este salto de entendimiento del lenguaje, con esa comprensión lectora que parece que hace GPT, que no es comprensión lectora, pero que lo parece, los casos de uso se aceleran. No necesitamos un proyecto de data de un año para poner a procesar documentos, entender un documento, clasificarlo y hacer cosas con él. O leer correos electrónicos. Y creo que el potencial de ahora, no hablamos de futuro, el potencial de ahora es eso. Encontrar esos casos de uso que os permite, con muy pocas horas, entender el lenguaje natural y procesarlo. No penséis en un Skynet, no penséis, eso ya llegará. Porque ya os digo que llegará. Algún día llegará. Ahora mismo estamos hablando de Copilot y fijaros que Microsoft ha tardado 9 meses en ponerlo en producción. No, increíble que lo Es hayan hecho. increíble, ¿vale? Pero esos casos de uso tan Ojo, simples 100 millones de testers. En cuanto lo liberan, hay 100 millones de personas haciendo tester. Bueno, a 30 euros usuario al mes igual no, pero Negociable, es negociable. negociable. Pero ese es el potencial realmente, que puedes hacer pequeños casos de uso que te permiten automatizar cosas que para una persona es muy tediosa. Leer facturas, leer documentos, leer miles de emails. Ahí me parece que es el potencial de ahora. Ya, yo en eso estoy, o sea, todo el tema la última barrera de la inteligencia artificial era el procesamiento del lenguaje natural. Yo siempre me acuerdo cuando estudiábamos lenguaje natural en ingeniería informática, me acuerdo. EGB, No, dilo. en cuarto de ingeniería informática y nos veías allí sustantivo, sujeto, todo el rollo. Ya, porque es jodidísimo enseñarle a un ordenador eso. O sea, tú la frase más tonta de vi a un burro con un telescopio. Que he visto a un burro que llevaba un telescopio, a un burro a través de un telescopio. La semántica, o sea, extraer la semántica es muy complicado. Y lo que han hecho con los modelos largos de lenguaje y tal es, pues al final son capaces de extraer cierta semántica de todo eso. Y eso es lo que... Y hay muchos casos de uso aplicables a día de hoy. O sea, que te llevan a un mes de proyecto. No estamos hablando de proyectos largos, sino en poco tiempo tienes cosas en producción que no son grandes proyectos o grandes inteligencias artificiales, pero te permiten ir ahorrando tiempo de personas que no aportan valor a la compañía. Dentro de esos casos de uso, ¿se os ha dado con alguna situación de decir, joder, la que me ha liado la IA? Yo os puedo compartir un caso que fue medianamente cómico en una empresa de automoción. Hicimos un proyecto con Azure OpenAI y un bot para ayudar al departamento de recursos humanos. Y bueno, pues el bot al final le pasábamos toda la lógica que tenía de políticas de recursos humanos, vacaciones, días de baja, pues carrera profesional, compensación, planes y demás. Y bueno, pues se puso en producción en un mes, una tasa de éxito bastante alta hasta que se recibió una incidencia en donde, bueno, pues recibimos un correo que decía, oye, la IA está proponiendo a mi gente que cambie de trabajo, ¿no? Es demasiado inteligente. Entonces, nos pusimos a investigar el caso de uso
Y fue alguien, bueno, contestaba fenomenal días de paternidad, contestaba fenomenal si tenía una mudanza a los días que me corresponden, cuál es mi plan de carrera si quiero crecer en esta línea, todo eso perfecto. Pero llegó alguien y dijo, quiero ganar más dinero. Entonces la IA empezó a darle diferentes rutas predecibles, plan de carrera, plan de compensación, productividad, habla con tu manager para explicarle. Pero creo que lo dijiste tú antes, o Marco, hay cosas de responsabilidad, hay cosas de Completamente. seguridad, de control, que no estamos teniendo en cuenta y que eso en un proyecto de un mes no nos da tiempo a ponerlo. Además que lo has hecho con Power Virtual Agent y entiendo que ese es el problema, ¿no? Pero Bueno, pues propuso efectivamente, y en España hay una estadística altísima que si claro. tú quieres subir de salario, una de las mejores opciones es cambiar de trabajo. Y de país, ¿y del de país no lo digo? No sé si en este caso se os ha dado alguna situación así que digáis, ostras, qué importante es la gobernanza, qué importante es la responsabilidad que se hablaba, ¿no?, esta mañana. Bueno, hay muchos casos de eso, lo que dices tú, de crear un piloto o poner algo en producción en un mes es posible y se hace muy rápido y tal, pero también hay que entender los riesgos. Y lo discutía el otro día con uno, que nosotros en el framework que tenemos de AI en control, hay una cosa que una de las patas es fairness, o sea, que se ajuste y tal. Y él me decía, no es mejor que llamarlo, que no sea sesgado. Y digo, no. Porque una cosa es el sesgo, y hay muchos ejemplos del algoritmo este de visión para detectar a criminales, que el 90% de la gente de color eran criminales, según el algoritmo y cosas así. Eso es sesgo, pero que un algoritmo sea justo es más complicado y es más entender que lo que va a decir tenga sentido, no solo que no esté sesgado. En este caso no está sesgado, está diciendo la verdad, pero a lo mejor no es lo que quería. ¿Qué es la justicia? Claro. Había un vídeo por ahí. Y eso es muy complicado. Y bueno, la regulación aún viene por detrás, la Unión Europea está trabajando en su rol y tal, pero detrás de esto hay un montón de cosas. Hay otra cosa que no estamos teniendo muy en cuenta ahora, pero es los temas de seguridad en inteligencia artificial. ¿Qué pasa si alguien envenena tus conjuntos de entrenamiento? Ya hay casos de gente que hackea la red de una empresa, envenena un conjunto de entrenamiento para que el algoritmo dé resultados mal. Entonces ya hay esos temas de seguridad, hay muchas cosas, estamos empezando con esto, el potencial es increíble, pero hay que tener mucho cuidado. Y Hay yo que por adoptarla. eso normalmente con las empresas, nosotros cuando hablamos con alguien es por temas de madurez. Si tú tienes mucha madurez, ya tienes una estructura y tal, oye, puedes empezar a ver casos donde vas a poner lo que me estás explicando tú, como, nosotros lo clasificamos en un ayudante, un colega o alguien que trabaja contigo, o ya algo disruptivo. Si es un ayudante, si es alguien que me está dando la información a mí, yo soy el que respondo como recursos humanos usando algo, entonces ahí sí que no porque tienes un revisor, un copilot, eso es un copilot. Pero cuando ya pones algo que va a vivir por sí mismo, hablando con la gente y respondiendo, aunque sea en caso de uso interno, ahí ya tienes que pensarte un poquito las cosas. Ahí, no sé si seguramente lo habéis oído, hace como 6 semanas o por ahí, creo que se publicó, salió en las noticias y demás, unas cadenas de supermercados neozelandesas que montaron un agente virtual lo sacaron, digamos, abierto al público, y básicamente tú, o sea, el sentido que le dieron era que tú le hacías la foto al frigo con las sobras y entonces te ayudaba a aprovechar las sobras para darte recetas y tal. Pues al final, al principio, las primeras pruebas, genial, o sea, una pasada, esto va muy bien, tal, no sé qué. Luego empezó con alucinar un poco el bot y empezó a dar recetas de echarle un poquito de lejía, mezclarle al sándwich veneno para las hormigas, no sé qué. Bueno, lo tuvieron que desenganchar porque, claro, estaba ya ofreciendo recetas potencialmente mortales a la gente. Pero eso, al final, por ejemplo, en estas cosas y en el bot, estoy seguro, y Alberto te podrá decir más, pero es un poco también saber probar si tú creas un bot, en este caso con Power Virtual Agents, que va a estar usando Semantic Search para traer los documentos y tal, con que modifiques un poco el prompt y le digas, solo responde con esto y no respondas, ya puedes bloquear muchas, pero es un poco
saber Tienes que lo que puede... trabajártelo. Claro, Tienes que saber... trabajártelo. Pensar que al final hay un problema de la IA generativa y es que son cajas negras. Cuando desarrollamos inteligencia artificial, la clásica, nos han contado que hay que tener un responsible AI, hay que hacer transparencia, hay que saber por qué toma las decisiones y nos hemos preocupado muchas veces de utilizar algoritmos que son explicativos. Con la IA generativa no tenemos eso. No sabemos por qué toma una decisión. No sabemos por qué responde lo que responde. Nosotros tenemos un brazo robótico que controlamos con la IA generativa. Todo completo. Todo el cerebro es GPT-4. Le decimos, ponte a trabajar, coge esta pieza, lo hace todo. No lo voy a poner en producción en la vida, porque no sé por qué toma las decisiones, no tengo el por qué. Y eso es algo que la tecnología tiene que resolverlo y que tenemos que tener cuidado cuando ponemos un bot o cuando ponemos de controlar muy bien esa toma de decisiones para que no tengamos el problema que estaba ¿Qué, comentando qué de ratio de efectividad tiene esos movimientos? 99%. O sea, es muy bueno, pero no sé por qué. Y Ajá. claro, imagínate que me lo llevo a producción, puedo matar a una persona. Claro, claro, claro. Puedo matar a una persona. Estamos hablando de un brazo de 200 kilos de peso que hace así y no para, sino se lleva todo lo que tiene por delante. Pero como no tengo el por qué toma una decisión de decirle al robot, muévete a estas coordenadas, haz esto, no lo puedes poner en producción. Es, al final vuelve lo que le decía el profesor de IA en la carrera el primer día. Bienvenidos. Lo primero que tenéis que saber de la inteligencia artificial es que ni es inteligente ni es artificial. Es que es verdad, son algoritmos. Al final, toda la inteligencia artificial generativa es un algoritmo, está prediciendo la siguiente palabra. No sabe por qué, no sabe más, es un modelo matemático muy grande y sí, extrapola y hace cosas interesantes, pero hay que tener en cuenta, volver a las bases muchas veces y no atribuirle. ¿Qué es lo que pasa cuando cosas van mainstream? Es que le atribuimos poderes mágicos. A mí me tiene pasado, me descojoné con un cliente que me llega. Mira, he usado ChatGPT para generar una lista de casos de uso de inteligencia artificial generativa que puedo aplicar en mi empresa. Y claro, veías eso y decías, pero ¿cómo vas? Detección de fraude en tiempo real con ChatGPT. Venga, prueba. Prueba, a ver. Prueba a ver cómo lo hace. Porque no sabe de matemáticas, no sabe de suma ni de resta. A ver cómo consigue que... Claro, entonces hay que no atribuirle y entender un poquito lo que hay detrás. Pero bueno, la potencia para mí, o sea, el mundo está cambiando y cada vez más rápido y no quiero ni pensar si repetimos esto dentro de 2 años o 3, vamos a flipar porque la mitad de las cosas que habrá dentro de 3 años Sí, por eso se está grabando. ni las sabemos hoy. Mirad, la titulamos Visionarios o Soñadores de la IA para hablar de cómo imagináis esto. Bloomberg dice que va a haber 1,3 billones de euros de IA y el 12% del gasto total de tecnología va a estar focalizado en 10 años en inteligencia artificial. Entonces, si os ponéis los zapatos ahora de papás, de tíos, oye, necesito asesorar a mi hijo, ¿hacia dónde va a ir todo esto? ¿Dónde creéis que va a haber? Ayer estabas dando una sesión de prompting. He visto un nuevo puesto de trabajo, Prompting Engineer, y no sé si pagan $300.000 en Estados Unidos por Prompting Engineering, ingenieros para que pueda entender lo que le estás preguntando. Ostras, todo esto va a ir cambiando mes a mes por nuevas profesiones que van, evidentemente, a cambiar. ¿Hacia dónde creéis que va a ir esto? A un modelo de agentes autónomos. O sea, está claro que todavía no se puede hacer. Nosotros tenemos un cliente lo que lo planteamos y no sabemos cómo desarrollarlo, pero es algo que se necesita. Pero vamos a un modelo de agentes autónomos, un modelo que son capaces de atender a un cliente, que son capaces de hablar con el ERP, hablar con los sistemas sin que hayan personas detrás. Este cliente, por ejemplo, el miedo que tiene es que sabe o que cree que en China o en cualquier otro país hay empresas que están empezando a crearse sin empleados y que hay IAs que están tomando decisiones y haciendo lo que ellos hacen con personas. Y ese es el problema, que vamos a ver un mundo en el que posiblemente no exista trabajo para todas las personas porque la IA va a ser capaz de hacerlo. Y es por la comprensión lectora. O sea, antes los algoritmos no nos entendían, ahora son capaces de entenderlo. O sea, cualquier cliente puede pedir algo que una IA va a entender lo que está pidiendo y de ahí a conectarse con cualquier sistema, con cualquier CRM, eso no es ningún problema.
más allá de la IA, yo creo que es aquella persona que domine la IA, es la que va a poner en jaque a ese puesto de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, el prompt engineering y tal, pues son cosas que, a ver, yo no predigo historias ni soy adivino, si no me Eres hubiese tocado profeta. profetas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que ahora, pues prompt engineering, sí, puede ser que ahora haya demanda de eso, pero dentro de unos años igual Sí, es ya algo no. más coyuntural, yo lo veo Midjourney ha así dicho también. que no quiere tanto peso en el prompt, que Para va a mí, entender más. si yo tuviera que darle consejo a alguien hoy de esto, es, al final todo esto es volver a lo básico. Al pastoreo. No, Ahí igual no llega la IA, correcto. albañilería, fontanería, cosas de Sí, esas. Tú solo pensar joder que los encontrar robots fontanería. no evolucionan tanto como el software. Nos va a costar más tener un Sí, robot sí. por ahí llevando a las cabritas que si lo hacemos nosotros. Pero es más, al final son los fundamentos. Para trabajar en tema de inteligencia artificial, tienes que pues, saber de ciencia de la computación, de matemáticas, de estadística, y todo eso van a ser herramientas que van a seguir ahí. Si tú ahora miras también computación cuántica, al final para mí todos son matemáticas en este mundo. Y mira que no me gustaban, pero son todo matemáticas. Esas bases siempre van a ser la misma. Lo que estamos aplicando hoy para hacer esto, el percentrón multiplicado, esto se inventó en el 70. Son cosas de la mitad de los algoritmos que llevan añísimos inventados. Entonces, sí que el mundo va a cambiar y va a haber nuevas profesiones y títulos y formas de hacer las cosas, pero los fundamentos, y eso es lo que hay que aprender, los fundamentos para poder ir a entender estas cosas. Para que cuando veas un LLM entiendas que lo que hace detrás, que no es una cosa mágica, que hay un modelo que con un montón de capas de la red neuronal retroalimentadas, hay que entender eso. Y que tengas un pensamiento crítico de lo que te Exacto. está respondiendo. Yo, para mí, creo que el principal consejo que le daría a cualquiera para labrarse un futuro es ser buenas personas, tener una buena actitud y ser honestos, ¿no? Porque al final realmente muchas veces cuando planteamos esto desde el punto de vista de la tecnología, del aprendizaje, nos dejamos por el camino otra serie de valores que para mí realmente son casi más determinantes en tu éxito profesional que los conocimientos que puedas llegar a adquirir estudiando esto o aquello, ¿sabes? Exactamente. Al final, que sí que va a cambiar profesiones, se va a cargar profesiones enteras. A lo mejor, por ejemplo, tema lo habéis visto estas semanas con el rollo de doblar, de poner la voz en otro idioma. El tema de dobladores, traductores, pues sí que son profesiones que van a llevar un impacto muy grande. No creo que desaparezcan, pero cambiará. No, pero terminarán cayendo. No. Pero eso pasó con muchas otras cosas. Lo hablaba un día con un cliente nuestro de ascensores. Hace 70 años o 50 en algunos sitios había un tipo controlando los ascensores. Tú te subías y había un ascensorista llevando a la gente para... Eso hoy en día te da la risa. Hay ascensores inteligentes que calculan, bueno, y otros, y cosas de todo, pero ya no se concibe eso. Cuando surgió el Kindle, igual. Igual. Un cambio. Pues eso, va a haber cambios, pero va a haber reconversión. El problema para mí, lo más complicado que va a tener industria, gobiernos, empresas, etcétera, es ayudar a la gente a hacer ese cambio. Porque va a ir más rápido. En el pasado eran generacionales, se acababa una generación, ahora va a ir más rápido. En la vida profesional de alguien va a poder pasar que tengas que reinventarte 2 o 3 veces. La revolución industrial pasó muchos años porque estábamos hablando de hardware, de máquinas, de llegar a una fábrica e industrializarla y meter un montón de robots y eso costaba un montón de tiempo ponerlo. Aquí es que no, aquí esto es lógico. O sea, la velocidad que dice Marco es que estos son piezas de unos y ceros que tenemos en servidores. Aquí el problema es que Nvidia ponga más GPU. Ya está. No hace falta eso. Y Microsoft y Google y demás están buscando soluciones para no depender de Nvidia. O sea, ese es el problema, que es tan rápido el cambio y la evolución que igual ni nos damos cuenta de lo que puede pasar. Sí, ayer vi una charla de Jesús Serrano que bueno, iba disfrazado con Superman porque decía, ¿no?, que tenía superpoderes gracias a la IA, ¿no? Un poco al hilo de la siguiente slide. No es que seas tú mediocre, es que salió esa foto ahí, ¿vale? ¿Qué opináis?
es evidente, ¿no?, que vamos a tener un copiloto, vamos a tener una ayuda extraordinaria al lado, pero siempre hemos hablado, voy a ir al médico doctor fulanito porque el tío tiene un ojo clínico que es excelente. Me gusta este notario porque yo le paso la necesidad y me hace unas escrituras que están hechas al dedillo. Contrato un departamento legal para hacerme un contrato que no le falta ni una coma, ¿no? Esto ahora va a mejorar, evidentemente. Tenemos ahora un cacharro que se conecta al BOE y que te coge en ese minuto la última ley que haya salido y te la va a pintar. ¿Qué sucederá? Esto es una pregunta abierta. Si dependemos tanto de la IA, ¿vamos a generar profesionales más mediocres? Yo, mira, todo justo ayer leí creo que en McKinsey con MIT, no sé qué, me hicieron un estudio por la misma historia. Cogieron a un grupo de consultores de McKinsey, los dividieron y a unos les pusieron un par de tareas que completaran con GPT-4 y otros sí, a pelo. Y fue interesante porque había dos tareas. Una era resolver un problema empresarial, analizar una empresa, ver dónde estaba la causa del problema económico que tenían y dar una serie de unas recomendaciones tal. Y es un problema que tiene una solución muy específica y que se puede hacer. Y luego era otro problema que era pues generar una especie de reporte de no sé qué más creativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La gente usando GPT en la parte creativa lo hicieron mucho mejor que los que no lo usaban. Y los resultados eran mejores, había un pensamiento más crítico, adaptado y confiaban más en la salida. La gente que usaba GPT para resolver el problema empresarial no tenía mejores resultados, es más, obtenía peores resultados, pero lo más interesante es que como confiaban en la salida del modelo, no se daban cuenta de que eran peores resultados. No tenían ese pensamiento crítico de decir, para esto sí, pero para esto no. Y eso es lo más importante para mí de estas historias, es entender para qué usarlo y para qué no, dónde puedes confiar en él, pues para ayudarte a generar un contenido para el PowerPoint más creativo, vale. Ahora, a la hora de resolver un problema, vas a seguir dependiendo en ese conocimiento, en esa experiencia, en entender cuál es la solución. Yo lo veo también así. En escenarios donde, por ejemplo, gente que se dedica a la creación de contenidos, por ejemplo, pues no sé, periodistas o quizás se corre el riesgo de que cuando redactas algo apoyándote en un ChatGPT, por ejemplo, pues que pierdas un poco ese alma, ¿no? O esa esencia y yo creo que aquí lo importante realmente es tomarlo como lo que es. O sea, una herramienta que nos ayude a no partir de un lienzo en blanco, sino, bueno, pues que nos ayude pues a reducir, a minimizar un poco trabajos que aportan menos, ¿no? Pero creo que hay que mantener esa genuinidad de personal, ¿no? El lunes estuve con unos CEOs de universidad en un evento y lo que les preocupa es que no saben cómo incorporar en el día a día de los alumnos a estas tecnologías. O sea, porque ya no tiene sentido evaluar a un alumno porque me entregue un trabajo, porque sabes que lo vas a escribir con ChatGPT. Tienen que buscar fórmulas para meter ese pensamiento crítico, enseñarles a no creerse todo lo que diga un ChatGPT o un algoritmo de este tipo, a trabajar con él, a interrogarle. O sea, es otro modelo de educación. No saben cómo hacerlo. Están planteándolo, están buscando y no saben cómo hacerlo. Porque a día de hoy la tecnología que tenemos nos permite tener un copilot. Microsoft lo está diciendo todo el día. Esto no es un autopilot, esto es un copilot. Es un secretario, un asistente, un becario, como lo queramos llamar. Pero lo que nos va a permitir es ayudarnos a acelerar nuestras tareas. No sabemos a dónde va a llegar, creemos que esto va a acelerar muchísimo, pero a día de hoy es esto. Entonces, ¿tiene sentido que un alumno aprenda a redactar un texto, a hacer un trabajo, cuando va a llegar al trabajo y va a tener un copilot para hacer eso? Ese es el cambio que tenemos que ver en la educación y va a ser muy complicado. Completamente. Vale, pues si os parece, vamos a pasar a otro tema que, bueno, pues también está en boca de todos y preocupa, ¿no? Nos va a aumentar la productividad, nos ayuda a hacer las cosas más rápido. ¿Cuántos clientes finales hay aquí que no seáis partner?
algunos hay, ¿vale? Por favor, pues salgamos. Eh, Que es que vamos a hablar de esto, o sea. no sé si os ha pasado, a los que estáis aquí como partner, a la pregunta de ¿qué hay de lo mío? Quiero decir, tienes un copiloto, tienes una herramienta que ahora hace las actas de reunión con VivaSail de una manera más rápida, puedo identificar los momentos de tensión, sé los hitos que hay que ejecutar, me conecto a tu agenda, además montamos ya la planificación de una manera más sencilla. ¿Dónde está la reducción de tiempos en el proyecto? Yo quiero ver que tardas menos en hacer A ese ti también te ha proyecto. llegado el de compras diciendo, que ahora que utilizas Jihad Copilot me Esa, cobrarás menos, ¿no? esa Por el es. proyecto. ¿Cómo abordáis estas conversaciones que son a veces complejas? Porque claro, visto la gran labor marketingiana a la que estamos sometidos con la IA, evidentemente el cliente dice, yo quiero eso que he visto, sé que lo estáis utilizando, sé que ponéis una clasecita en LLM y ya te hace el código aquí, y me has puesto 2.500 horas de desarrollo. ¿Cómo te quedas? Pues diciéndole que tengo que pagar un sueldo de una persona que tiene que entender ese código. O sea, no es cuestión de decirle o sea, la ventaja ahora mismo de un Jihad Copilot es, yo no sé Go, sé de programación porque he aprendido C Sharp, y ahora me siento delante y soy capaz de escribir en Go. Pero tengo que entender lo que está haciendo ese código. Ese conocimiento se tiene que pagar. Ese sueldo, esa persona tiene que tener ese conocimiento de alguna forma. Volvemos a lo que decía el estudio de McKinsey. Es que si tú no sabes si no sabes evaluar que lo que está saliendo es bueno o malo, da igual, o sea, estás muerto, porque eso te la va a meter doblada en algún lado. Claro. Pero yo voy a otra cosa. En eso, la misma conversación estábamos con los analistas esta semana de IDC, Gartner, toda esta peña. Y una de las cosas que está pasando ya y que acabará, y esto ya es el profetismo máximo, pero de aquí a lo mejor a 5 o 10 años lo que vas a ver es que los proyectos no se van a vender por horas ni por time, sino por outcomes, por objetivos. Y vamos a tener que cambiar a eso. Cuando vendas un proyecto vas a tener, porque trabajaremos más a ver cuál es tu objetivo de implementar un nuevo sistema financiero, de ventas, de lo que sea, qué es lo que vas a ganar y compartir, medir eso y compartirlo. Y lo que vas a hacer con todas estas herramientas es llegar a ese resultado más Estás rápido. hablando de manera tangible. Quiero tener un 15% de incremento en ventas. Este es mi alcance de proyecto. Y entonces vamos a trabajar a un proyecto que yo te voy a cobrar una parte pues para cubrir gastos y tal, pero luego el resultado lo vamos a compartir. Me das un porcentaje del ROI. Sí, sí. Y va a pasar más y más, sobre todo en clientes más avanzados, tardará, pero porque esto al final lo que te va a decir es que lo que antes tardábamos en montar pues un proyecto de 6 meses, ahora se va a hacer en un mes, vale, guay, pero son 5 meses antes de los resultados que vas a tener. ¿Cómo podemos compartir? Vale, ¿quieres que salga más barato? Vamos a compartir los resultados. Qué bueno. Bueno, decir que Marco ha llegado de un avión de Estados Unidos y es verdad que ahí en su burbuja a veces tienen ideas brillantes estos yankees. Sí, alguna tiene. Buenísimo. A veces. A veces. A ver. Otras, ahí tenéis a Trump. Esto no va tampoco que seas tú un delincuente ni que parezcas un Antes de excomunicado. policía y ahora de delincuente, ¿no? Bueno, vamos bien. Qué gran problema. Nos queda esta y otro tema a tratar. Cara de bueno no te ha sacado la foto. No, Aquí nos aporta muy bien la IA contigo, ¿no? Sí, sí, total, además. Yo quiero ver el prompt que le metieron para que salga. Por ahí está. Jolín, a mí esta semana, o la semana pasada, me sorprendió mucho lo de los deepfakes de desnudos. Me impactó muchísimo. En casos más cercanos de gente de mi entorno oye, muchos dentro vinculados al mundo de la tecnología han sufrido fraudes y les han engañado incluso a familiares, ¿no? Os voy a contar un caso anónimo, evidentemente, pero que llama la atención. Tengo un amigo que está en un proceso de fertilización o fertilidad, ¿no? De fertilidad, y no sabemos cómo, pero hackearon que estaba en ese proceso y entonces la madre recibió una llamada de su hijo diciendo que le daba mucha vergüenza, con su voz, que le daba mucha vergüenza pedirle dinero, pero que estaba en un proceso muy íntimo, que no quería que lo conociese el resto de gente y le pidió
2.500 euros en una transferencia para... Claro, evidentemente la madre, aunque vio un número desconocido, lo primero que lee es: tu hijo tiene un problema, o sea, me está hablando mi chaval, ese era un teléfono de empresa, lo hizo de forma inmediata, volvió a llamar, volvió a hacer la segunda y la segunda ya se mosqueó, llamó al teléfono bueno y se enteró que dices, ya inmediatamente llamaron al Banco Santander para intentar cancelar. La segunda transferencia la consiguieron cancelar, la primera ya se envió. Fijaros cómo está esto, porque claro, la IA es muy buena para los buenos y muy buena para los malos. Esos 2.500 euros estaban ya saliendo de un cajero en metálico por una chica Una mula. sin ningún tipo bueno, pues de capacidad de defenderse, ¿no? La dirían: te doy 500 euros y sacas 2.500 de una transferencia que me acaba de llegar. Es decir, hay una organización detrás espectacular, ¿no? Ostras, nos estamos enfrentando a una situación ya de suplantación de identidad a todos los niveles, a todos los niveles. Dentro de poco será el vídeo, con nuestra cara hablando directamente y diciendo barbaridades. ¿Cómo nos podemos preparar? Yo lo primero que le he dicho a mi madre es, perdonad la publicidad, Securitas Direct: mamá, tú y yo tenemos una palabra clave, si no me dices la palabra clave no soy yo. Y se lo No me dije, rescate. y se lo dije al oído, no sea que me escuche el cacharro y también vaya arriba, ¿no? No se lo mandaste por WhatsApp, ¿no? La No, palabra clave. no fastidies, eso está todo público. Entonces, en esta línea, ¿cómo veis vosotros Pensamiento crítico. todos los riesgos que hay, ¿no? Pensamiento crítico. No sé, tenemos que educar a la sociedad. Por ejemplo, lo de los padres. Yo me pregunto por qué esos niños no tienen un control parental en el móvil. A mí eso me flipa. Porque si tienen un control parental, no pueden acceder ni a esa web para subir el vídeo. Puede fallar el control parental, vale, pero tienen muchas menos posibilidades. Entonces, o los que estamos aquí, que somos técnicos, somos muchos, empezamos a contar a las personas cómo controlar la IA, cómo entender que esto es un deepfake y demás, o va a ser muy complicadísimo. Acordaros de la foto de Trump cuando lo estaban deteniendo, que era falsa. Luego salió la del Papa Con el pluma. con el pluma. O sea, ahora coges un vídeo tuyo, lo subes a una web, no lo hagáis, porque se están quedando con vuestra voz, vídeo, imagen y demás. Y eres capaz de hablar en cualquier otro idioma con tu tono de voz. O sea, es una cuestión de educación, es que no hay otra. Yo creo que hay dos cosas ahí. Una es las empresas, la responsabilidad, el uso responsable, y lo veis, joder, Microsoft, por ejemplo, con el Face API, que al principio te estaba abierto, podías crear sistemas de reconocimiento facial, de no sé qué, y luego se dieron cuenta que no, que hay que quitar eso porque precisamente el propio gobierno estadounidense lo estaba usando para cosas que no tenían ética, vamos a dejarlo en ética, y recortaron el acceso a eso, y ahora solo te dan acceso justificando el caso. Lo mismo con Azure OpenAI, tienes que justificarle, si como le digas que lo vas a usar para algo médico, ya ni de coña. Sí, pero aún así va a existir siempre el Sí, open sí, source, claro. que va a permitir hacer eso sin que una empresa como Microsoft lo Y luego hay otro tema, y es que cuando estábamos hablando antes de los proyectos y de que cualquier proyecto tenía pues una parte muy importante de responsabilidad, de ética y tal, y de controles que hay que montar alrededor del proyecto de IA, cuando has dicho que la IA era muy buena para los buenos, pero igualmente buena para los malos, ahí toda esa parte del proyecto se la quitan de en medio, con lo cual es igual de buena, pero además mucho más rápido, ¿sabes? Sí. No, y por eso hay un poco de las empresas de autorregulación, vale, sí que está el mundo open source y tal, pero también hay controles. Y luego es la educación, pero la educación a todos los niveles. O sea, a mí me flipa, mi hijo tiene 9 años y está empezando a usar pues la Switch, y yo pues intento aprender control parental, pero luego veo pues a otros padres que por falta de interés o de educación o de lo que sea, a un niño de 9 10 años le dan un móvil, sin ninguna restricción, sin nada. A mí eso me parece es como O darle una conocimiento. pistola. O igual es falta de conocimiento, Marco. Sí, porque sí, por eso, falta de le educación. gustaría controlarlo, pero no sabe. No sabe. No saben cómo controlarlo y creo que tenemos que buscar fórmulas de Correcto. educar a toda la sociedad a poner un control parental, De hecho, a entender la tecnología. Mañana, bueno, a una charla, bueno, una profesora que viene mañana en el track juvenil, ella está haciendo charlas de eso y le estamos ayudando nosotros tal, porque precisamente ella tiene un hijo de ahora es primero de la ESO o segundo de la ESO, y ahí es cuando más o menos le empiezan a dar móviles a los niños, y es un peligro. Yo, de hecho,
me alegro de no haber sido, de ser un niño, de haber tenido mi infancia cuando no había estas cosas, ni Facebook, ni historias así, porque están Les has expuestos, dicho que es viejo. no, Es pero viejo. están expuestos a un montón de peligros que no entienden. Y hay, eso ya con la inteligencia, todo esto es más. Y también con tema de banca y tal. Ahora, también te voy a decir, los bancos son muy jetas para estas cosas. Y se interesan en aplicar la tecnología cuando les interesa y no cuando tal. Y pierden. Ayudo por perito informático en otras cosas, ayudo a otra gente en esto. Prácticamente cualquier banco que lo lleves a juicio por una cosa como esa pierde. Porque la ley dice que el banco es responsable de la custodia de tu dinero. Y si un banco como, en este caso tú lo pusiste el nombre, Sí. Santander, pero cualquier banco, no es capaz de detectar que no es normal que tú hagas una transferencia de 2.500 pavos a una cuenta aquí, qué tal, seguir, y pararla y preguntarte, cuando son capaces de ofrecerte el seguro de la moto, no sé qué tal, o la Antes de comprarte la moto. no tiene O sentido. sea, te doy la razón porque ha salido, le han dado la razón, le han devuelto. Claro, es que no pierden siempre. Los bancos en eso pierden siempre. Te putearán más o menos, pero pierden siempre. Porque ellos sí que tienen los sistemas. Lo que pasa que, ¿por qué voy a gastar dinero en eso? Si total me lo puedo gastar en venderte otra cosa. Entonces, sí que hay mecanismos para defenderse de esto también y para detectar, oye, y pensamiento crítico, educación, es una combinación de todo. A Pero favor bueno, un poco de los bancos, y no estoy muy a favor de ellos, están poniendo muchas medidas. A lo sí, mejor no todas. van cambiando, pero Que van nos ha por... pasado de estar en Estados Unidos y ir a pagar y te bloquea la tarjeta porque no sueles estar allí. Pero, Hace un mes. O sea, que eso todavía no ya se cambió. pero van y poniendo porque le van dando palos. Pero si no, hostias, ya te digo. Y ellos, o sea, tú lo sabes, qué difícil es hacer un modelo de detectar transacciones irregulares en una cuenta. O sea, es que el 90% de las transacciones que haces son predecibles. Bueno, pues vamos a finalizar ya la última pregunta. Recientemente he visto a uno de los partners españoles publicar un terapeuta virtual hiperrealista, ¿vale? En donde, bueno, pues ya no tienes que ir a un psicólogo, hay una persona virtual que en base a un entrenamiento pues te puede ayudar en problemas de salud mental, ¿no? En esta línea, ostras, algo tan sensible, ¿no? Como ya es la salud mental, que me parece un tema súper delicado, entiendo que esto tiene un montón de cosas a favor, ¿no? De poder ayudar, de poder complementar, pero también me da la sensación de temor, ¿no? De decir, ostras, gente que esté verdaderamente, que tenga problemas de relacionamiento, que no quiera salir de casa, que esté directamente hablando con una IA, ¿vosotros creéis que esto podría ser en algún momento un tema preocupante para la sociedad? Yo confío en la sociedad y espero que no. Yo espero tener un sueldo universal, que me lo pague el gobierno, y estar en el parque viendo obras, pues seré mayor. O sea, en ese momento seré mayor, me tocará ver obras, ¿no? De jubilado. O dándole de comer a las palomas y estar con otras personas disfrutando de la vida. No teniendo que estar a lo mejor trabajando tantas horas al día. Yo lo visualizo así, ¿eh? No visualizo que nos vamos a encerrar detrás del metaverso y estar en casa No, encerrado y demás. Yo no tengo ninguna confianza en la sociedad. O sea, el otro día me enteré que una amiga de la clase de mi niña en la comunión regalaron vapers. O sea, y sí, a los niños, sí. Y entonces, Explica lo que ¿Has son probado- vapers, por favor. ¿Has intentado cambiar de colegio a tus hijos? Porque yo creo que el problema lo tiene grave, ¿eh? Pero de tabaco, de verdad. no, de juguetes, ¿sabes? Pero que los hay de juguetes y... Pero son, Sí, no, pero son igual de malos, ¿sabes? crea la adicción al final. Bueno, Sí. las pistolas de juguete, pero No, sí, pero al final la historia va más allá porque eso está estudiado que tiene, bueno, primero glicerina, no sé qué, unas cuantas cosas que no son sanas y que luego que al final pues te genera estás creando fumadores en potencia, ¿sabes? Sí, probable. Yo ya te digo, las acciones de British American Tobacco y todas estas empresas de tabaco siguen yendo para arriba y ya no venden tanto tabaco. No, pero en eso yo estoy más con Alberto. Tengo la esperanza y creo que la jornada laboral de 4 días o cosas de estas llegarán porque nos daremos cuenta de que igual que la revolución industrial trajo los 5 más 2
Pues ahora la productividad va a cambiar, vamos a ser capaces de hacer más cosas más rápido y podremos tener más tiempo para dedicarnos a otras cosas que importan. Espero eso y que encontremos la forma de aplicar esto de forma justa, de que no se quede la mano de unos pocos y que genere riqueza para todo el mundo. Eso es lo complicado, pero entramos ya en terrenos Hay que Completamente. tener claro que el 98% de la población no quiere un Skynet. Hay un 2% que sí, que sabemos dónde están, pero hay un 98% de la Los del población metaverso. sí, Los del metaverso. que no quieren que pase eso. Pues hasta aquí hemos llegado. No sé si queréis como una frase de despedida en relación a la IA. Para mí, yo tengo claro una cosa. La IA no va a quitar puestos de trabajo, pero sí que va a poner las cosas complicadas a la gente que sabe explotarla y la gente que no sabe explotarla. Ahí sí que va a haber una diferenciación total y absoluta de elección de perfiles tecnológicos y profesionales al final. Sí, yo estoy contigo en eso. Sí, de hecho, otro libro que estaba leyendo de esto decía, hoy en día solo un 1% de las empresas en el mundo son de verdad todo aplicando inteligencia artificial 100%. Dentro de unos años va a ser, o sea, va a ser como la base. Si no tienes eso, no vas a poder estar en el mercado y sería como pensar hoy una empresa que funciona sin ordenadores o sin internet. Pues la misma historia. Esto está aquí para quedarse, se va a acelerar y tendremos que hacerlo funcionar bien. Y está en nuestras manos hacerlo funcionar bien, que nos dedicamos a todos a esto. Miguel, pastoreo. Sí. No, yo creo que efectivamente es un tema que al final, bueno, pues por mucho reparo que nos pueda dar, hay que abrazar este tipo de cambios, ¿no? Y lo que yo veo con otras empresas con las que hablo, es bueno, pues que ya pues muchos están creando pequeños grupos de trabajo en torno a inteligencia artificial. Pues eso, planteando pruebas de concepto, haciendo lluvia de ideas y aterrizando un poco pues esos posibles casos de usos y aplicabilidad a sus negocios, y creo que es la forma en la que hay que empezar a meterle mano sí o sí desde ya, y también en paralelo junto con los equipos de gestión de personas, ¿no? De las empresas de recursos humanos, pues empezaría a trabajar en planes de adopción para la gente, ¿no? Porque al final es un cambio bastante disruptivo. En las empresas hay perfiles de todo tipo. Aquí en general casi todos sois de empresas de tecnología, pero en empresas, digamos, más tradicionales, pues todo esto se ve como muy abrumador, ¿no? Y hace falta pues hacer una adecuada gestión del cambio en la organización para que al final sí que tenga ese impacto, ¿no? Esto es real, es la primera versión. Estamos viendo la primera versión de lo que se supone que no esperábamos ahora, ¿vale? De lo que le pedíamos a Alexa incluso hace mucho tiempo y no era capaz de mantener una conversación como la mantiene ChatGPT. Se lo pedíamos en aquel momento, pero ahora mismo tenemos una primera versión de algo que es real. Google viene fuerte, Meta también viene fuerte con esto, están todos, Microsoft, OpenAI, están todos poniéndose las pilas aquí, y el problema que vais a tener es la velocidad a la que va. O sea, a final de año hay una conferencia de OpenAI para desarrolladores, no sabemos lo que puede salir de ahí, pero Google también está esperando DeepMind, esperando a contar su gran Gemini, su VAR y todo lo que tiene por ahí guardado. Y el problema otra vez, velocidad. O sea, es muy complicado. Ahora mismo llevamos 9 meses. La curva esa de Gartner de adopción de aplicaciones de tecnología suele estar 3 o 4 años en llegar a una fase de madurez, y estamos ahora empezando la fase de madurez. Es decir, que conocéis la curva en la que nace una tecnología, aparece el hype, hay una curva muy alta de hype, y de buenas a primeras empezamos a frustrarnos porque no es tanto el hype o la aplicación a negocio, y bajamos a un momento de frustración, y yo creo que estamos ahora en el momento de frustración. Y solo han pasado 9 meses desde que tenemos GPT, y ahora empieza la adopción. Entonces, eso que normalmente tarda 3 o 4 años ha pasado en 9 meses, y es el gran problema de esta tecnología, que cuando llegue la siguiente versión nos va a arrasar, nos va a seguir arrasando una detrás de otra. Bueno, pues a pastorear todo el mundo. Muchas gracias.